1955 fue decisivo para la historia argentina porque ese año hubo un golpe cívico-militar que puso fin al segundo gobierno de Juan Domingo Perón y abrió una era caracterizada por la proscripción del peronismo y por una vida política controlada de manera directa o indirecta por los militares. Para llegar a ese golpe del 55 hubo una larga serie de enfrentamientos previos. Para las Fuerzas Armadas estaba mal la política social que el peronismo llevaba adelante, mientras que para la Iglesia Católica el gobierno había invadido áreas en las cuales ella solía tener una fuerte influencia, como por ejemplo la educación. Para ese momento, las iglesias de todo el país se habían convertido en lugares de reunión y agitación antigubernamental. El 8 de junio de 1955, en Buenos Aires, hubo una gran procesión para celebrar Corpus Christi que fue desde la Catedral hasta el Congreso Nacional y que terminó con incidentes. Unos días más tarde, el 16 de junio, unos aviones militares que sobrevolaban el centro porteño atacaron súbitamente la Casa Rosada y sus alrededores con el fin de matar a Perón, y una de las primeras bombas que lanzaron cayó en Plaza de Mayo y mató a unas 50 personas, entre ellos varios escolares que estaban allí. Enseguida la CGT convocó a los obreros a defender al gobierno y los primeros que llegaron a su sede recibieron armas para pelear. Sin embargo, Perón, que estaba a salvo en el Ministerio de Guerra, llamó a la CGT y pidió que nadie fuera a la plaza para evitar una masacre. Finalmente, más tarde, los rebeldes se rindieron, pero antes causaron la muerte de unas 300 personas. En respuesta, esa noche, grupos peronistas incendiaron la catedral, la curia y 6 iglesias del centro porteño. Lejos de terminar, el conflicto recién está empezando. Para vencerlo, solamente necesitamos una Argentina unida. Necesitamos terminar con los traidores. Desde 1945, el peronismo fue asociado por sus adversarios al fascismo. La defensa de la comunidad organizada, como una forma de corporativismo, la intervención del Estado en la economía, la presentación del movimiento como una tercera posición, esto quería decir que no era ni democrático liberal, ni comunista, la identificación del movimiento con los valores nacionales, eran los elementos que la oposición usó para asociarlos. Sin embargo, fue en 1955, con la Revolución Libertadora, que se terminó por identificar a Perón y a su movimiento con el nazifascismo totalitario. Ese golpe había sido impulsado y apoyado por un heterogéneo grupo que lo que llamaba era a liberar la sociedad del peronismo. Este grupo estaba integrado por socialistas, comunistas, radicales, nacionalistas, católicos y conservadores. Y todos ellos, en lo que estaban de acuerdo, era que el peronismo había perseguido a la oposición, había atacado a los intereses y valores culturales de las clases más establecidas e impulsaba un estilo que era rebelde y que era contrario a las instituciones republicanas. Su diagnóstico consistía en que había que terminar, como fuera, con el fenómeno peronista. Este intento por desperonizar la sociedad resultó todo un fracaso. Tuvo como resultado una mayor polarización de esta misma sociedad en torno a esta división antagónica entre peronistas y antiperonistas. Una división que dejó su marca en la cultura política argentina. ...1955 fue un año clave en la Guerra Fría en Europa. Se producía la reunificación de Alemania Occidental, que unía las 3 partes que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron bajo control de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Es decir, este se transformaba en un Estado independiente, separado de Alemania Oriental, bajo la órbita de Moscú. Ese mismo año la Unión Soviética logró lanzar la bomba de hidrógeno transportable, dando un paso clave en la carrera nuclear por lograr un desarrollo más avanzado que Estados Unidos. También en el 55 se produjo la famosa conferencia de Bandung, en Indonesia, que dio inicio al movimiento de los países no alineados, es decir, los países de Asia y de África, que planteaban una suerte de tercera vía de política de no alineamiento ni con Moscú ni con Washington. Ese año en Estados Unidos se produciría un hito fundamental en el movimiento por los derechos civiles. En diciembre de ese año, Rosa Parks, una afrodescendiente que viajaba en un ómnibus en Alabama, fue forzada por el conductor a pararse para ceder el asiento a un ciudadano blanco. Ella se negó y fue arrestada, lo cual llevó a los que luchaban por la igualdad de los derechos de los afrodescendientes a un boicot contra esta compañía de autobuses y un movimiento que tuvo alcance nacional y llevó a la figura de Martin Luther King al primer plano de la discusión política en todo el país.
A mediados de la década del 50, Christian Dior estaba en uno de los puntos más altos del desarrollo de su estilo. El estilo que él había inventado se denominó New Look, fue denominado así por la prensa londinense y apareció en 1947 y en su momento significó en el ámbito de la moda el paso de una etapa de restricciones y privaciones a otra marcada por el lujo y la búsqueda de un nuevo modelo de elegancia y de feminidad. La silueta Dior era de hombros estrechos, cintura mínima y faldas muy amplias. Todo el look se completaba con los sombreros, los guantes y los zapatos adecuados. El grado de libertad alcanzado en la década anterior ahora quedaba restringido y de la mujer se esperaba que fuese un bello adorno de su marido. Esta fue quizás una de las grandes críticas que sufrió este estilo por parte de las feministas de esta época y parte de la revisión que hace del New Look la historia actual de la moda. En Argentina, 1955 fue el año en que en la televisión porteña apareció en el aire el ciclo El arte de la elegancia de Jean Cartier. Esta emisión, realizada en colaboración con su esposa María Fernanda Cartier, perduró durante 28 años en las pantallas locales y fue la encargada de la intensa difusión de las líneas europeas, sobre todo durante el resto de la década del 50 y durante los años 60. A mediados de 1951, Jaime Yankelevich, dueño de Radio Belgrano, viaja a Estados Unidos y trae con él todo lo necesario para montar un canal de televisión. La primera transmisión se realiza el 17 de octubre de ese año, desde la Plaza de Mayo. Allí, desde el balcón de la Casa Rosada, Eva Perón, ya gravemente enferma, pronuncia un emotivo discurso. Camaradas, y voy a hablar para que no digan que no me dejan hablar. De esta manera se inaugura el Canal 7, que en realidad lleva como nombre LR3 Radio Belgrano TV. Desde el 4 de noviembre se transmite regularmente, aunque unas pocas horas al día. El 18 de ese mes se transmite el primer partido de fútbol, River 1, San Lorenzo 1. La prensa y las otras radios no prestan demasiada atención al nuevo medio, tal vez temiendo una pérdida de influencia. Por el momento no hay mucho que temer, ya que los televisores son apenas unos cientos. Eso sí, cada vez que el canal transmite, son muchos los que se agolpan frente a las pantallas. En 1952 aparecen los primeros teleteatros y en 1954 el primer noticiero. Ese mismo año se comienzan a fabricar los primeros televisores en el país. La marca era Copehart Argentina. En el 55, luego del golpe militar, el gobierno declara caduca todas las concesiones radiales y el canal pasa a estar controlado directamente por funcionarios estatales. Al radicalismo no lo mueve el rencor, el odio y el deseo de revancha. A mediados de la década del 50 se produjo una paulatina transición de una primera a una segunda etapa de la industrialización. La diversificación y profundización de la industria ya se había intentado durante el segundo gobierno de Perón, en el marco del segundo plan quinquenal. Después del derrocamiento de Perón en el 55, los gobiernos de la denominada Revolución Libertadora y sobre todo el gobierno de Frondizi retomaron esta idea de profundizar la industrialización. Y como los ingresos por exportaciones no alcanzaban para financiar las importaciones necesarias para esta profundización industrial, el gobierno de Frondizi le dio un papel central al capital extranjero, al que consideraba decisivo no solo para aportar inversiones, sino también conocimiento técnico y productivo. Esto se tradujo en una nueva ley de inversión extranjera que le dio numerosas ventajas a estos capitales. Y también se estableció una nueva relación con los organismos internacionales de crédito, especialmente el Fondo Monetario Internacional. Todo esto implicó el desarrollo de planes de ajuste, lo que además se sumó a la ofensiva desarrollada desde el 55 en adelante para elevar la productividad del trabajo, para lo cual se consideraba muy necesario limitar el poder que la clase trabajadora y las organizaciones sindicales habían logrado adquirir entre el 45 y el 55. En este contexto, entonces, que se produjo el paso del predominio de industrias livianas, como la textil o las industrias de alimentos, a pesadas como las metalmecánicas, la química, la automotriz. Y así se pasó a una nueva etapa en el desarrollo industrial en la Argentina. 1955 fue un año fatídico para la historia argentina, pero un relevamiento de la vida musical nos muestra que en ese terreno al menos las cosas no fueron tan negativas. Por un lado, se estaban construyendo las bases de lo que poco más tarde se denominaría el boom del folclore. Por ejemplo, 5 hermosas zambas de Gustavo Cuchi Leguizamón, entre ellas la famosa Zamba del Pañuelo, con letra de Manuel Castilla, fueron escritas en 1955. En
En materia de música porteña, ese año Astor Piazzolla fundaba su Octeto Buenos Aires. Hasta ese momento, Astor había creado su música en el marco sonoro de la orquesta típica. Pero el viaje a París, donde estudió con la gran música y pedagoga Nadia Boulanger, así como su creciente interés por el jazz y la música contemporánea, lo animaron a probar, una vez de regreso en Buenos Aires, con un formato diferente. El Octeto Buenos Aires parecía una orquesta reducida, pero en realidad era otra cosa, algo completamente diferente en la historia del tango. Por ejemplo, el octeto introducía a la guitarra eléctrica como instrumento solista, a la vez que revisaba los criterios tradicionales de arreglo e instrumentación. Pasarían muchos años antes de que la aprobación llegara para Astor Piazzolla. Esa aprobación que suele concedérsele a los grandes rupturistas del arte solo cuando estos han ingresado al panteón. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Después del bombardeo a Plaza de Mayo en junio de 1955, Perón quedó muy debilitado. La cúpula del ejército le impuso una política de conciliación que él abrazó inmediatamente, pero la oposición en ese momento no quería consenso y la tregua fracasó y empezaron a presionar para que cayera el gobierno. Entonces el presidente cambió radicalmente su posición e impulsó a las masas peronistas en contra de sus adversarios. El 31 de agosto dijo que iba a renunciar y la CGT convocó un acto para pedirle que no lo hiciera. Esa noche, ante una multitud en Plaza de Mayo, el presidente pronunció un famoso discurso en el cual anunció que por cada peronista que cayera, caerían 5 opositores. Sin embargo, unos días más tarde, el 16 de septiembre, el general Leonardi dirigió un golpe de Estado que resultó exitoso y obligó a Perón a irse al exilio. Más tarde, el 23 de septiembre, mientras la CGT le pedía calma a los obreros, una gran multitud se volvió a reunir en Plaza de Mayo, pero esta vez para celebrar el triunfo del golpe, al que llamaron la Revolución Libertadora. Así, 1955 fue un año decisivo porque dio inicio a un largo periodo de 18 años de proscripción del peronismo. Es decir, que el movimiento mayoritario de la política argentina quedaba prohibido legalmente. Esto generó toda una serie de respuestas populares y de resistencias que eventualmente, después de unos años, llevarían a la espiral de violencia política de las décadas del 60 y del 70.